Hola, bienvenida a este segundo episodio de nuestro podcast, Proyecto Íntimo. Y el día de hoy, aquí está Jackie, Leti, Araceli. Y estamos, dándole seguimiento a lo que vimos la vez pasada, platicando sobre la identidad, sobre quiénes somos, sobre qué es lo que define en sí lo que en realidad somos y no lo que quizá por mucho tiempo hemos creído que somos. Pues le damos seguimiento a este podcast. Y hoy vamos a hablar sobre qué es todo aquello que puede fragmentar o que fragmenta nuestra identidad. Y pues, empezamos. Sí, pues primero vamos a tocar pues temas muy simples, ¿no? Temas muy simples, pero a la vez, mientras más simple es el tema, yo creo que se vuelve más complejo, ¿no? Ajá. Porque al final eso es lo que somos o lo que creemos que somos. Exacto, sí. Y pues que una identidad fracturada siempre es una identidad pues que está equivocada, ¿no? Una identidad fracturada siempre es una identidad que no eres, algo que no eres. Y siento que una identidad fracturada también es una identidad que va a fracturar a los demás. Siempre es un efecto rebote. Y cómo nos puede lastimar, cómo puede doler el tener esta identidad fragmentada, ¿no? Sí. Y pues yo quiero hablar un poquito de mi experiencia personal sobre este tema. A grandes rasgos, como algo que me ha enseñado todo este tema de cuando mi identidad ha sido fracturada, pues es que he aprendido a como que seleccionar con quién estoy, con quién me junto, qué voces escucho, cuál es el ambiente en el que me muevo. He tenido que ser como muy disciplinada en mi mente porque, creo que la mente de todo el mundo divaga, pero sinceramente siempre, y creo que mi esposo y mi mamá y mucha familia mía me confirma que mi mente divaga de más, o sea, que me voy así súper por la tangente, ¿no? O sea, puede ser una cosita, creo que también aprendemos cuando maduramos a no ser tan frágiles, ¿no? Y no creernos así como que, eres esto, me voy a poner a llorar, pues, ¿no? Creo que aprendemos a madurar y aprendemos qué aceptamos, qué tomamos y trabajamos en eso o qué realmente es una mentira, ¿no? Y pues siempre es como las voces que escuchas, qué es lo que ves, de qué te alimentas, qué es lo que ves en redes, quién es como que, de quién eres fan, de quién eres seguidor, pues, ¿no? Oye, Jackie, y ahorita que dices, ¿no? De a quiénes escuchamos, a quiénes seguimos, pero a mí me impacta que a veces ni siquiera es lo que los demás dicen, sino lo que yo misma me puedo decir. Ajá. Y que a veces eso es mucho más cruel que lo que puedo escuchar o a quién puedo seguir. Exacto. Sí, la percepción de mi misma persona puede ser más cruel que la de cualquier otra persona, ¿no? Y pues no sé, tienes esta área igual tú, Leti, pues qué has vivido, qué has experimentado, cómo ha sido fracturada tu identidad. Híjole, yo creo que en lo que más lucho y es como algo de recordarme a mí misma es no te compares. Ahorita que comentabas de a quién seguimos en redes, qué vemos, es, ok, está bien, pero no llegues a la comparación, ¿no? Porque eso también me puede fracturar al fin de cuentas. Es como, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué si yo quisiera? ¿Por qué yo no? O sea, no te compares, cada quien a su ritmo, a su tiempo y cada quien es un proceso completamente diferente. Y fíjate que muchas veces eso que comentas de la comparación se vuelve como una tendencia sana o cubrimos esa tendencia de decir, es que quiero ser mejor persona, o sea, quiero superarme a mí misma, quiero ponerme en mi mejor forma, estar súper saludable, súper sana. Y en realidad todas esas actitudes parten desde una fractura, desde una comparación, desde es que yo me quiero parecer a ella, yo quiero ser como ella, yo quiero hacer lo que ella hace, incluso quiero trabajar en eso, quiero dedicarme a eso, y es ahí cuando te vas comparando y que dices que quiero ser mejor persona, pues si te agarras a modelitos, pues que nomás ¿no? Entonces, pues 3 puntos muy sencillos de las cosas que han fracturado mi identidad y que he tratado de identificar en otras personas, pues con ayuda igual de mis psicólogos que me hicieron ver esa persona, ¿no? En la que yo me estaba convirtiendo y que pues dejas tu esencia atrás, ¿no? Pues principalmente lo que más ha afectado mi identidad y ha fracturado mi persona, pues como comentaste, Araceli, es mi misma persona, ¿no? Mi ego, o sea, el sentirme suficiente, el sentirme independiente, y no se trata de un sentimiento de yo puedo, yo lo voy a lograr, no, es un sentimiento hasta enfermizo de que yo puedo sola, de que yo no necesito a las personas, yo no necesito a nadie más, yo no necesito ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi esposo, ni a mis amigos, o sea, es un sentimiento y un pensamiento enfermizo de que yo no necesito ni siquiera a Dios. Incluso en el mismo cristianismo, hay muchos cristianos, como dice
Craig Russell, un predicador que me gusta escuchar mucho. Hay muchos cristianos ateos. Hay muchos cristianos ateos que predican una fe y que hablan de su fe, pero no la viven, ¿no? Entonces, pues yo cuando quiero poner mi identidad en Dios, o cuando quiero poner mi identidad en algo que me defina realmente, pues siempre me recuerdo ese texto, ¿no? De que Dios dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y separados de mí nada pueden hacer. Oye, pero, ay, es que, y hoy en día, como el mensaje que escuchamos en la sociedad está, o sea, de tú lo puedes lograr, tú puedes Ajá, hacerlo, ¿no? Y ahorita que te escucho, ¿no? Como, por ejemplo, en el programa que yo manejo, el primer paso que nosotros tenemos que dar es rendirnos. Y el rendirnos es una palabra que está, ay, pues como que tiene una connotación negativa. Y no, o sea, cuando yo me rindo ante Dios y le digo, no puedo, o sea, qué bonito porque Él se hace más fuerte en mí. Él, su poder se perfecciona en todo aquello que yo reconozco que no puedo, en mis debilidades, ¿no? Pero sí, como la sociedad hoy nos dice, no te rindas y tú puedes, ¿no? Y al contrario, sí, exacto. Quiere como levantar tanto a la persona y al individuo de que tú puedes solo y todo eso. Y Dios no nos creó para ser personas individuales. O sea, realmente estamos creados para trabajar en equipo, para ser familia, para ser esposas, para ser hermanas, para ser amigas. Y no tampoco me refiero a que el matrimonio te defina, o que estar casada te defina, o que tener hijos te defina, o que tener un trabajo, una empresa, ser emprendedora, lo que sea. Eso tampoco te define, pues como decía Leti, o sea, si yo me baso en mi trabajo y me envuelvo tanto en el día a día, pues pierdo mi persona, pues, ¿no? Y entender que no somos autosuficientes. Ajá. No lo somos. Y todos estos mensajes que nos llegan hoy en día es eso, que tú eres suficiente, tú puedes sola, tú puedes con todo, que mentira, o sea, no es cierto, yo no puedo con todo, necesito la ayuda primeramente de Dios, de las personas que me rodean, de mi esposo en mi casa, necesito su ayuda. Y es una mentira, el creernos autosuficientes. Exacto, y ese es el primer punto que fracturó muy cañón mi identidad, o sea, el decir yo puedo sola, ¿por qué? Porque te estás poniendo un yugo muy pesado sobre tus lomos, o sea, pesadísimo, un yugo que te hace responsable de todo lo que pasa en tu vida, pues. Entonces, yo hablaba con una psicóloga y le decía, es que yo me siento muy bien aquí, deportivamente, en mi negocio, en mi trabajo, siento que soy exitosa, estoy agradecida con lo que tengo y todo eso, pero estoy deprimida. O sea, siento que tengo todo, pero estoy deprimida. Y realmente, o sea, ella me hizo un ejercicio muy chistoso, muy padre, muy simple, y me dijo, yo creo que estás deprimida porque solo te estás enfocando en ti. Porque no estás agradeciendo, no estás tomando la ayuda de tu esposo, no estás tomando la ayuda de tu mamá, los consejos de tu mamá, la ayuda de tus amigos, no estás escuchando a nadie, ¿te das cuenta? Me dijo. Y yo, a la torre, o sea, me estoy escuchando, y es verdad, o sea, pero realmente ya no me confrontó así como ves, estoy tratando de predecir algo. No, no, no. O sea, en el ejercicio que yo hice yo misma lo ventaneé, pues, ¿no? Entonces me dice, no estás escuchando, te estás escuchando a ti nomás. sí, y es que uno de los propósitos para los que fuimos creadas es para servir, o sea, para Exacto. darnos a los demás. Sí, totalmente. Y pues sí, mi primera identidad no es ser Dios. Eso es lo que yo, o sea, lo que he aprendido y de lo que sobre estoy aprendiendo todavía, no estoy en ese camino de decir, yo no soy Dios, o sea, hasta aquí yo, Dios, tú lo demás, ¿sabes? Hasta aquí yo y siempre ser agradecida y conectar con esa compañía tan divina que es el matrimonio, que son las amistades, que son las relaciones en la iglesia, en la comunidad, en mis amigos externos, o sea, a ver, yo no sé hacer eso, pero tienes una amiga que sabe y puede, pregúntale. A ver, tienes una amiga que lo vende, cómprale. Tienes una amiga o un amigo o conoces a alguien. Es depender también de la comunidad y de lo que las demás personas me están ofreciendo, ¿no? Y siento que eso es pues algo muy liberador. Fue muy liberador cuando dije yo, no soy Dios, ¿ok? Ya, como, no soy Dios. Y pues, compartido con ese... Ajá, no, antes de que pases a ese otro punto, yo lo veo como este niño que va en la bicicleta, ¿no? Y que va y que no, yo puedo, y yo puedo, yo Ajá. puedo, y que de repente volteamos, o sea, que vemos que no puede, ¿no? Pero no, no, yo puedo, yo puedo. Y como ese momento en el que puedo decir, no, no puedo. O sea, es Ajá. como papá, o sea, Dios dice, yo te ayudo, hija, ¿no? O sea, yo te acompaño. O peor aún, o sea, dices no puedo perdón, dices yo puedo y no te das cuenta que te están empujando, pues. Ajá. Y que si tú te Claro. quedaras sola en el universo, más bien yo sería ese niño que diría que no puedo, perdón, que yo puedo, y sin darme cuenta, pues,
alguien me está empujando, Alguien ¿no? lo está haciendo. O incluso, qué cansado, porque muchas veces puedes decirte, tienes, va, yo puedo, y sí poder, pero ¿qué tan sostenible a la larga es eso? O sea, qué Ajá. ¿Cuánto tiempo? cansado, ¿cuánto Exacto. tiempo voy a poder? ¿No? Ujú. Hay un dicho que se escucha mucho de dos pueden más que uno y llegan más lejos, ¿no? Llegan más lejos dos. Entonces, uno, sí es cierto, llega más rápido, dice el dicho, pero dos llegan más lejos. Exacto. Entonces, Ajá. eso es Sí. depender. Y pues conectado a eso, pues también es tener un concepto mayor del que debo de tener de mi persona, ¿no? Siempre me calaba mucho el texto que dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con cordura. O sea, como que no pienses con locura, o sea, cordura es lo contrario a la locura, pues, ¿no? Entonces piensas sobre tu persona con cordura, dice, según la medida de fe que Dios te haya dado, que está en Romanos 12:3, ¿no? Y pues cuando yo pienso que soy autosuficiente, que yo todo lo puedo, pues claro que mi ego está hasta el techo, ¿no? Pues no se progresa si no ves tus áreas de oportunidad, pues no se progresa si no ves qué te falta, en qué fallas, y sobre todo, pues eso no, es muy difícil ver tu ego, pues es muy difícil ver tu orgullo, porque pues son cosas que básicamente sí puedes hacer, pero no debes hacerlas sola. Oye, Jackie, y el hecho de, ahorita que dices, ¿no? El creerme más de lo que soy es ego, pero también el creer menos de lo que soy también es ego. Y a lo mejor Ajá, en tu parte es el decir, bueno, mucho tiempo me creí superior, que yo puedo, yo todas las puedo, soy suficiente. Y quizá yo, en mi caso, fue el decir, no, yo no puedo. Pero también eso es ego, o sea, al estás final confiando en ti. ajá, o Ajá, sea, porque sí. no estoy confiando en mí o porque estoy confiando de más, ¿no? Y a mí me encanta una definición de humildad que una vez se le escuché a nuestro pastor decir que humildad es verme como Dios me ve, ni Ujú. más ni menos, sino como Él me ve. Exacto. Sí, de hecho, sí. Y es una parte también, pues, muy importante, ¿no? Y pues el primero es el ego, ¿no? Tú no eres Dios, punto. No somos Dios y no somos llamados a ser Dios, ¿no? Entonces, el segundo punto, pues, que también fracturó bastante mi identidad, es el ser complaciente. El ser complaciente y, pues, querer agradar a todos, ¿no? También en la Biblia dice en Gálatas, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. O sea, cómo la raíz de ser complaciente viene desde una herida y que a mí me da miedo ser rechazada, me da miedo que me abandonen, me da miedo que me dejen. Entonces voy a empezar a tratar de llenar los vacíos de la otra persona. ¿Por qué? Porque yo estoy complaciendo a la otra persona por quedar bien, porque me acepte, porque me aplauda, porque me diga qué bien lo hiciste, qué padre, qué fuerte estás, lo que lograste. Entonces, claro que ese ego está relacionado con el ser complaciente porque no quieres quedar mal con nadie. Entonces, yo desde el principio que detecté como esa actitud que era muy repetitiva en mí, me di cuenta que mientras más complacía a las personas, más me decepcionaba a mí misma. Más me decepcionaba a mí misma y más dejaba mi creencia, más dejaba mi fe, más dejaba mi raíz que estaba fundada pues sobre la roca que es Cristo, ¿no? Sobre Dios. Entonces, más te alejas cuando tratas de complacer a la gente, pues, ¿no? Y cuando tratas de complacer a las personas, también dejas de complacer a la gente que debes de complacer, pues, ¿no? O sea, no ser complaciente tampoco con tu esposo, con tus amigos o con tu entorno, ¿no? Pero eres complaciente con todos, pero en tu casa quedas mal. O por nosotras mismas. Sí. O sea, como lo Ajá. dice la palabra, ama a tu prójimo Como a como ti a ti mismo. mismo. Exacto. Ujú. Ajá. Y Sí, pues, sí, ajá. porque, o sea, ser complaciente al fin de cuentas es dejarte a ti un lado por el otro. Pero tú primero tienes que estar bien. Y qué fuerte cómo tenemos el ego aquí y el ser complaciente. O sea, es como una gráfica así, ¿no? Sí. No hay como un equilibrio. O en ese momento en tu vida, pues necesitaba haber un equilibrio. O sea, Ajá. estabas aquí con el ego, pero acá en ser complaciente con los demás. Sí, exacto. Ahí con la herida, todo lo que da con toda la vulnerabilidad cubierta, pero en otro momento súper fuerte y súper, todas las pongo en la vida, ¿no? Ajá. Y pues en realidad eso es porque encontramos seguridad en grupos, encontramos seguridad en redes sociales, En el encontramos activismo, ¿no? seguridad en personas, en relaciones, en amigos, en cosas que nos hacen daño, pues, ¿no? Y por querer ser parte de, dejamos de ser nosotros. Como cada una
cada una de nosotras tenemos una historia y cómo nuestra Ujú. historia nos hace actuar de cierta forma. Yo creo que detrás de todo comportamiento humano que no sea bueno, por así decirlo, Ujú. hay una historia, ¿no? Y hay un porqué, hay un para qué, em, el por qué somos así. Pero cuando nosotros vamos poniendo esa máscara de decir, bueno, o sea, en esta herida voy a ser complaciente, voy a dar de más, voy a hacer esto, Ujú. yo creo que el mundo se está perdiendo lo que en realidad somos. Exacto. O sea, es que conozca lo que en verdad somos, no a través Sí. de nuestras máscaras, no a través de todo aquello que vamos usando como Ajá, protección. sí. Y de hecho, sí, como cuando estaba pues pasando por esa etapa que a veces todavía, como te digo, o sea, esto es un proceso, ¿no? Y Somos la vida es un proceso. proceso. Entonces, cuando quise ser complaciente con las personas, empiezas a escuchar sus ideas, empiezas a escuchar tu amiga que está dolida, que está herida también, te habla de infidelidad. Tu amiga que está dolida te habla de drogas, te habla de alcohol, te habla de, oye, yo fui con esta morra y me leyó las cartas. O sea, yo fui con esta y fíjate que me hizo sentir de esta manera o de X o Y manera. Y pues esto es algo muy, muy delicado porque tú también estás lastimada y al querer ser complaciente empiezas a escuchar y adoptar esas ideas que van fracturando tu identidad y van cambiando tus creencias. Primero la identidad no se fractura de que yo ahorita soy Jacqueline y mañana voy a querer ser Carla. Pues no, no, no. No es así, es una transición muy, muy pasiva que pasa en nuestra mente primero. Entonces, cuando empezamos a adoptar ideas de que la amiga me dice que está bien la infidelidad, que la amiga me está bien que me dice que mejor me divorcie, que mejor me vaya para acá, que mejor huya, que mejor deje ese trabajo, que no me da nada bueno mi empresa, que es un ambiente tóxico en el que estoy. O sea, te empiezan a llenar de tantas cosas tu cabeza que empiezas a moldear tu mente a lo que escuchas, pues, ¿no? Y al ser complaciente encuentras una seguridad en esa amiga o en esa persona o en ese hombre, amigo, etcétera, y empiezas a crear tu identidad en base a lo que ellos te dicen, pues. Y pues ese tampoco es el propósito de Dios, ¿no? Y la identidad que Dios quiere que nosotros vivamos. Sí, al ser complacientes, no estamos poniendo límites. Exacto. No estamos poniendo límites, no sabemos decir no y Ujú. nos estamos dejando llevar simplemente. Ajá, ¿Por qué? sí. Pues por encajar, por sentirme aceptada. Un escritor tiene una frase muy padre que me gusta mucho que dice, la manera más fácil de autodestruirte es complacer a la gente. Entonces, mientras más complazco a los demás, más me decepciono a mí misma. Y pues la verdad ya es que ahorita no, ni sin miedo al éxito, es como, ¿sabes que no puedo? No, no voy a ir. O sea, poner límites también es decir no y decepcionar a la gente. Oye, es que antes tú venías con nosotros y antes eras bien así, bien chila y antes decías estas palabras y antes hacías esto con nosotros, ibas a estos lugares, Sí, pero antes pasaba por encima de mí, ¿no? Exacto, No, antes antes pasaba por pasaba por encima de encima de mis mí. creencias, de lo que yo quería hacer, de que si soy una abuela, no me interesa ser una abuela prematura, ¿sabes? Mientras mi abuelismo me permita cuidar mi integridad, voy a seguir siendo una abuela, pues, ¿no? Oye, Jackie, pero bueno, Sin ahorita miedo a... hablando un poquito de los límites, de verdad que para muchas personas no es fácil establecer los No. límites, porque, y sobre todo en los diferentes temperamentos, ¿no? Para una persona que, no sé, que sea un melancólico, flemático, o sea, el establecer de repente un límite o ser firme puede ser demasiado complicado. Ujú. Y para un sanguíneo puede decir, "Ay, tan fácil, o sea, di no y Sí, ya, o sea, exacto. ¿cuál es el problema, no?" Y es como quizá le dijera al sanguíneo, sé paciente, sé más tranquilo, ¿no? Ujú. Pero bueno, como nuestro temperamento se va moldeando a eso. Ujú. Y a veces creo que podemos ver, bueno, detrás de los límites hay amor. O sea, el Ujú. establecer yo un límite a ti Ujú. es un acto de amor para mí, pero también es un acto de amor por ti, o sea, Ujú. para ti, porque no te estoy quitando la oportunidad, o sea, de que tú veas, de que te des Ujú. cuenta, ¿no? En este de, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Muy en el fondo puede ser un mensaje de, no eres suficiente, no eres Exacto. capaz de Ajá, hacerlo, ¿no? sí. O sea, de, no puedes hacerlo, y Ujú. yo te tengo que ayudar y lo tengo que hacer por ti. Exacto. Y pues sí, ese fue el segundo punto, ¿no? Ser complaciente con la gente y ser como que queda bien y así es, como que no te va a llevar a nada bueno. Y el tercer punto es, pues también lo que ha fracturado mi identidad o he visto también que en otras personas pasa, es que replico lo que veo en mi entorno. O sea, cuando yo replico, cuando yo tomo una situación que está pasándome y hago que esa situación me defina o defina a mi persona, pues me convierto en eso, pues, ¿no? Es como decir, es que tu papá siempre hizo esto, tú también. ¿Me entiendes? Y eso puede englobar muchas cosas positivas. Pues en mi caso siempre
me decían, es que tu papá es bien exitoso y tiene empresas y no sé qué, tú también lo vas a hacer lo mismo. Y yo, pues sí, ¿no? Qué chilo eso también. Pero al momento o sea, como que los puntos débiles de mis padres, yo ahí estaba en la cuerda floja porque decía, pues es que eso vi toda mi vida. O sea, yo le decía a Dios, me acuerdo que yo lloraba y le decía, Dios, es que es lo que viví toda mi vida. Es lo que yo sé que está bien, ayúdame a cambiar eso, pues, ¿no? Yo veía que mi papá iba, venía, salía de viaje, se iba una semana, se iba 2 semanas, desaparecía, de repente aparecía, y realmente es lo que yo empecé a replicar en mi matrimonio. A mí me picaba estar en mi casa, o sea, yo siempre tenía que ir a un café con una amiga, a cenar, a desayunar, digo, todavía no, pero ya no, de una manera más sana, de una manera más sana. Sí, ya lo llevo, ¿es cierto? Y yo soy la Pero sí, amiga. sí. Sí, y tú eres la culpable, tú eres la cierto. No, pero sí es verdad, o sea, como que me picaba mi casa y yo empecé a tomar la iniciativa es que sabes que me voy a ir de viaje. Y yo dije, ¿cómo? Y yo, pues sí, es que quiero ir a visitar a mi familia. Y, es que me voy a ir para acá, es que quiero ir con mi tía. Me voy a ir para acá, me voy a ir a una carrera, voy a correr. Me voy para acá, voy a esto, aquello, lo otro. Y pues él en ese entendido de que, pues es noble, no sabía cómo enfrentarlo también en su inteligencia emocional nula y la inteligencia emocional mía, pues ni sabíamos qué hacer, ¿no? Y por no pelearnos, pues mejor así lo dejábamos, ¿no? Pero yo huía. Era un patrón de comportamiento que estaba adoptando de mi casa, hey, no, tú no tienes que estar en tu casa para estar casada. Tú no tienes que estar con tu esposo para estar casada. Tú te puedes ir. Eso es lo que siempre viste. Está bien. Tu papá llegaba y todo estaba bien, ¿no te acuerdas? O sea, la misma afirmación de lo que vi es lo que yo pensé que era normal, pues, ¿no? Pero al momento de comportarme de esa manera y de una libertad tan esclavizante, porque no es libertad, es una libertad tan esclavizante cuando no tenemos la libertad de Dios real, pues que dije yo, no, pues no quiero hacer esto, pues, no quiero hacer esto, pero no sé cómo parar, pues, ¿no? Entonces, pues cuando yo me di cuenta que lo que me enseñaron lo tenía que desaprender, pues ahí fue cuando ardió Troya, ¿no? O sea, cuando realmente, pues sí, mi persona se desmoronó y se destruyó de alguna manera para volver a construirse en mi verdadera identidad, en quién era yo en Cristo. Y pues ya no replicar lo que vi en mi casa, no replicar lo que vi con mi mamá, con mi papá, lo que yo pensé que estaba bien, lo que ellos me enseñaron, me inculcaron, incluso decir, porque a mí la verdad me da mucha risa porque fue una de las cosas que le contaba a mi mamá, es que ¿por qué me gustan tanto las cosas que no dan dinero? O sea, ¿por qué me gusta tanto correr? ¿Por qué me gusta tanto el triatlón? ¿Por qué me gusta tanto, o sea, cantar o cosas simples que no dan dinero, pues, ¿no? O cosas tan apasionadas de que sí, vamos a poner otro negocio que no pega, pues, ¿no? O invierto un chorro de dinero, trabajo mucho en una temporada muy grande, invierto un chorro de dinero en algo que, otra vez, mi pasión, así, ¿sabes, no? tu mamá? ¿Qué te contestó tu mamá? No, realmente se rió, ¿eh? O sea, realmente fue como que, ay, mi niña, ¿sabes? O sea, todavía no, mamá, si estás viendo esto, dime algo sabio. ¿No es cierto? No me acuerdo qué me dijiste, no te voy a ventanear. Pero, sí, o sea, fue en realidad mi pregunta hacia mí, pues, hacia mí misma, de que, ¿por qué me gustan tanto las cosas que cuestan más de lo que dejan, pues, ¿no? Y fue lo mismo que comentábamos en el capítulo anterior, lo que mi papá me decía, es que eso no deja. Y tú ni te preocupes porque te vas a casar con alguien. ¿Qué traías Y yo, y pues me casé con mi esposo, que, o sea, hermoso, me casé por amor, ¿no es cierto? Pero, o sea, realmente eso es la vida, pues, ¿sabes? Y yo siempre quise luchar contra lo que me dijeron también, porque yo no lo creía, pues. Yo dije, no, yo voy a hacer algo que valga la pena, yo voy a hacer algo que pueda construir, que pueda trabajar, que pueda tener ingresos, etcétera. Entonces, desde el principio yo me venía peleando con quien me estaban diciendo que era, pero pasivamente y en mi subconsciente estaba esa raíz de tristeza, de abandono, de rechazo, en la que obviamente empecé a repuntar cuando empecé a vivir mi vida sola, sin depender ya de mi mamá, de mi papá, de recurso económico, etcétera. Ahí es cuando empieza a salir la identidad que nos inculcaron, ¿no? Oye, pero qué bonito esta parte, digo, no es fácil, ¿no? Pero este momento que eres confrontada por el Espíritu Santo, o sea, que somos confrontadas y que nos dice, esto tienes que cambiar. O sea, que te dice, esto no es así como tú piensas que es, ¿no? O sea, digo bonito porque sí es bonito, pero también duele. Pero peleas o sea, dentro. peleas, Hay una es transición lucha muy interna. difícil. Hay una transición muy difícil. Ahorita tocaste una palabrita clave que es desaprender. Hay que desaprender lo aprendido. Y qué lindo es Dios que nos dice que Él renueva nuestros pensamientos, moldes mentales que traemos arraigados desde la infancia, desde todo lo que tú creciste viendo en tu casa. Porque a mí también me pasaron cosas muy similares. ¿Y cómo es que
tuvimos que desaprender lo incorrecto por ahora aprender lo correcto, aprender lo que Dios dice que Exacto. debe de ser, Ajá. cómo es su palabra, traer la palabra, la verdad a nuestra mente y renovar esos pensamientos. Ujú. Sí, y antes de bro, y un poquito atrás es saber qué es lo que necesito desaprender. Porque Sí. a veces puede pasar el tiempo No lo y- detectas. Y ni siquiera lo detecto. Ujú. O sea, pueden pasar años, años de nuestras vidas y de repente podemos estar dándonos cuenta que estoy en el mismo patrón y en el mismo patrón o porque esto no cambia en mi vida. Por eso digo, ese momento en el que puedo decir, ay, o sea, porque Ajá. que no todo lo podemos espiritualizar, o sea, no todo podemos decir, es que Dios lo está haciendo o está permitiendo, espérame, Hay que trabajar hay cosas que yo un necesito chorro. voltear a ver y Ujú. decir, Exacto. esto yo Sí. necesito cambiar. Y el cambio es caos. Ajá, O sea, el claro. cambio es caos. O sea, suena muy irracional decir no. O sea, suena muy contrario a lo que todos te dicen afuera, ¿no? Tú tienes que ser feliz y ve por ti y ve por tu felicidad. Bueno, sí, pero mi felicidad ahorita es egoísta y está pasando por encima de la felicidad de muchas personas y de mi mismo bienestar en realidad, pues no. Entonces, el desaprender y el ponerme a mí misma en mi lugar fue caos. Fue una temporada de caos, pero en la que yo estaba rechazando ese comportamiento porque yo sabía que no me iba a dejar nada bueno. Pues no, yo ya veía el otro lado de la moneda, de mi familia, de hermanos, primos, lo que quieras, y yo decía, no, yo no quiero eso para mí. Entonces, el momento en el que tú rechazas ese comportamiento enfermizo y dejas que Dios construya el tuyo, sus planes son buenos, son de paz. Neta, dije yo a la torre, o sea, wow, ¿hace cuánto que me hubiera dado cuenta de esto, no? Porque yo me sentía muy sabia en muchas áreas, pero totalmente lo contrario, pues, ¿no? Y pues sí, todo es un proceso. Y pues como conclusión, ¿cómo recupero mi identidad? ¿Qué es lo que me ha ayudado a mí a construir mi identidad otra vez? Como dices, no todo es espiritualizar toda la vida y que nomás enciérrate y llora y todo va a estar bien, pues no. Porque también es... Somos cuerpo, alma y espíritu. Exacto. Crecimos también en una generación de cristianos. Yo creo que a mí me chocaba que mi mamá, ponte a orar. Perdón, mamá, otra vez. Porque sé que va a escuchar esto. Hay que hablar sobre O ese sea, tema. literal de que, pues ponte a orar. O mi papá, ahí está Dios. O sea, te hace falta Jesús, ¿sabes? O sea, el meme de te hace falta Jesús. Ay, a mí Pues ahorita sí, que te pero escucho, ¿dónde está Dios? Pues no. claro, y ahorita que te escucho, en una depresión muy fuerte que yo viví cuando mi mamá fallece, después mi hermano, híjole, o sea, la verdad que a veces sí ese tema era de, es que no tienes a Dios porque estás en una depresión. Ujú, ¿Cómo? ¿No? O sea, exacto, sí, sí, sí. Así es. Exacto. Entonces, no es eso, es trabajar en mi comportamiento, conocerme a mí misma, estar arraigada en la palabra y en esa roca irremovible que es Cristo. Pero desde esa roca yo construir mi identidad. ¿Qué es mi identidad? Soy esposa. ¿Qué es ser esposa? Soy fiel, responsable, amorosa. No soy, no me quiero pelear por todo, no me enojo por todo, no me desespero por todo. ¿Por qué? Porque quiero ser en todo la mejor versión de una esposa. Entonces, literal, un día googleé, ¿qué es una esposa? O sea, literal, qué risa, pero neta, neta. Si googleas tonteras como de que el gato de allá de Alemania que desapareció y el fantasma, o sea, si googleas tonterías, también podemos googlear qué es una esposa, ¿no? Entonces, ok, ¿qué es una esposa? Ah, pues sí, una persona fiel, responsable, amorosa y decía cosas tan bonitas de las esposas. Y yo, uy, ¿en qué mundo vivo, no? O sea, una esposa es el diablo en la actualidad, pues, ¿no? uy, no, y todos los chistes, o sea, como Sí, a través de lo que, de la palabra, o sea, vamos declarando cosas. Es una palabra hasta negativa casi, pues, en la sociedad, ¿no? Y La luego, suegra. si soy hermana, si soy amiga, ¿qué soy? Pues soy atenta, estoy presente, escucho. Si soy mamá, ¿qué soy? Soy paciente, soy sabia, todavía no soy mamá. Si soy deportista, ¿qué hago? O sea, me vi en todas las áreas de mi vida. A ver, ¿qué haces como deportista? Ok, me levanto temprano, entreno, como bien, como saludable, escucho podcasts de deportistas que me inspiren. Ah, ok, escucha podcasts de mujeres que te inspiren, de matrimonios felices, de mujeres felices en su matrimonio, porque ya no soy feliz, o sea, yo le decía a Dios, a ver, mujeres felices casadas, existen, literal, o sea, de que existen sí o no, Dios, dime ya o que me diga Google. Y de que, ¿cómo tener un matrimonio longevo? ¿Sabes? Y yo, o sea, realmente te tienes que informar del tema. Cualquier tema, pues, ¿no? En cualquier tema que quieras progresar, ¿hay algo en Google? La verdad. Pero también si yo encuentro mi personalidad y mi identidad, que mi identidad no es nomás soy Jacqueline, mi identidad es soy Jacqueline, pues, ¿no? Pero Jacqueline tiene muchas ramitas. Soy empresaria, ¿qué hago? Ah, ok, pues intento vender más, intento echarle más ganas, intento llegar más temprano, intento hacer esa vuelta que nunca me alcanza el tiempo y que siempre postergo. O sea, en todas las áreas de mi vida, ¿cuál es mi identidad y qué me define? Ah, ok, entonces esas áreas son las que voy a trabajar para ser mejor y crecer siendo una persona más excelente. O sea, ir perfeccionando mis actitudes y dejar que Dios perfeccione también mi corazón.
Y el trabajo es con uno mismo. Exacto. Con uno mismo, en Sí. reconocer qué es lo que puedo mejorar en esas áreas de oportunidad y comenzar a trabajar para Ujú. mejorar en esas áreas de oportunidad. O sea, Exacto. tenemos que conocernos y reconocer. Y realmente que un día me quedé pensando, a ver, también mi identidad es ser hija de Dios. ¿Qué hace una hija de Dios? Lee la Biblia, ora, medita, comparte con los demás, ama al prójimo del lado este de que, güey, reprobé. O sea, sí leo la Biblia, me encanta leer, y la verdad siempre me encanta leer la Biblia, o sea, me encanta leer, pues, pero ¿dónde está la oración, la meditación y la aplicación de la palabra, sabes? También ahí hay que ser Esa es disciplinado. parte de mi identidad Ajá. también. Entonces, ¿cómo voy a mejorar? Ser un mejor cristiano, pues obviamente que conociendo a Dios, pues, conociendo a Dios de la empresa, al Dios poderoso, pues, ¿no? Y pues así como conclusión también, este texto me encanta siempre en Proverbios 3, del 5 al 8, que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. O sea, mi propia inteligencia me va a fallar, ¿no? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, vuelve a decir, teme al Señor y huye del mal. O sea, huye del mal, de las malas amistades, de las malas conversaciones, de los malos hábitos, huye, o sea, huye, corre, run. Sí, o sea, si nos quedamos ahí, empieza la tentación y qué tanto podemos resistir, es huye. Ajá, exacto. Y pues bueno, no somos obra terminada, o sea, y esto Ajá. es, seguimos avanzando, seguimos caminando y esta obra pues termina hasta que estemos allá, ¿no? O sea, hasta que nos vayamos. Exacto. Así que pues somos un proceso y estamos en ese crecimiento constante, ¿no? Día a Ujú. día y bueno, pues yo creo que es permitirle al Espíritu Santo que nos confronte y que nos hable y que nos diga Ujú. en dónde, o sea, qué es aquello que tengo que desaprender o que tengo que aprender, porque bueno, creo que Dios siempre nos va a estar hablando. Siempre nos Exacto. está hablando. Y sobre todo, pues las invitamos a construir su identidad en Cristo. Así es. No sé si tengas algo más que agregarle a ti. Eso, a ser vulnerables, Permitirnos. a permitirnos ser vulnerables delante de Dios, que al fin de cuentas, dice la palabra, Él ya conoce tu palabra antes de que salga Ujú. de tu boca. Exacto. Entonces, sacarlo también es algo que nos da esa paz, ese descanso de ya lo solté, Dios, necesito tu ayuda para mejorar en esto de mi vida, porque si tú no me ayudas, yo no lo puedo hacer sola. Ujú. O sea, y Sí. yo necesito recuperar esta área de mi vida, recuperar mi matrimonio, recuperar mi familia o XY, pero solo tú, Señor, solo tú Ujú. lo puedes hacer. Exacto. Pues bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio, así que aquí los esperamos. Muchas gracias. Gracias.